Hola a todos, buenas noches y bienvenidos una vez más a este canal de Sobre Todo Yo. La noche de hoy estaré abordando el tema de historias de terror en cementerios. Cementerios, camposantos, panteones o no sé la manera en que ustedes le conozcan a estos lugares, que para muchos son muy importantes porque dependiendo nuestro sistema de creencias, pues para muchos es nuestro lugar de descanso final, ¿no? En algún momento u otro llegaremos ahí tarde o temprano, ¿no? Y uno de los mayores miedos, hay muchos miedos alrededor de este tema que es muy delicado, ¿no? Pero como católico o como las familias católicas, yo creo que el tema se vuelve más delicado cuando sea, o para todos, ¿no? Básicamente, cuando tratamos el tema ya con niños o niñas o menores, ¿no? Básicamente se vuelve un tema mucho más delicado. Y creo que para un católico, para una familia católica, el mayor miedo es que pasar por esta situación y que su hijo pues no haya sido bautizado, no haya recibido pues ese sacramento que para esta creencia es muy importante, ¿no? Y básicamente esa es la situación de la primera historia que les voy a contar. Una pareja muy joven tuvo pues a un niño, presentó problemas y desafortunadamente pasó por esta situación. Al cumplir, no tenía ni un año básicamente. Muchas cosas debieron de pasar por la mente de aquellos padres de esa situación, o sea que las cosas ocurren muy rápido, ¿no? Sientes que ocurren muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Y aparte era en época de pandemia, y para colmo de males el sacerdote no pudo ir a oficiar una ceremonia al cementerio. De hecho, entre semana no había ceremonias religiosas, solamente los domingos y bajo estrictas reglas o normas de seguridad. Lo que hacían en esos casos era ir a los cementerios y también todos muy, muy separados, respetando distancias, etcétera, y decían una pequeña mini ceremonia, ¿no? Básicamente, pero las personas pues quedaban conformes de que recibían a sus familiares difuntos, los recibían y pues hacían por lo menos esta pequeña ceremonia. Pues ese niño no lo tuvo, ¿no? Después de la sepultura, pues vienen las preparaciones de un novenario. Para quien no sepa, los novenarios son 9 días después de la sepultura, donde los familiares y los amistades van a la casa de la familia doliente a rezar o a ofrecer rosarios, oraciones por el descanso de la persona que ha fallecido. Son 9 días y al término se hace una ceremonia religiosa, una misa de fin de novenario. Para eso, afortunadamente en ese tiempo pues cayó en domingo básicamente, entonces fue la ceremonia religiosa, se hizo el fin de novenario, afortunadamente hubo esa misa que atinó a caer en ese día. Pero cuando fueron a hablar con el sacerdote, para que obviamente fuera al cementerio para darle la bendición ahí al lugar donde descansaban los restos del pequeño, resulta que el sacerdote no tenía tiempo, ¿no? Y es que los domingos son los más ajetreados y aparte pues él visitaba, ¿no? Básicamente al pueblo, ¿no? No era que se quedaba ahí, no era el sacerdote de ahí del pueblo básicamente. Entonces una serie de problemas. Total, el sacerdote, como sabía que no iba a poder hacer eso en esos días, pues trató de reconfortar a la familia diciéndoles que pues ya habían rezado y ya habían ofrecido esa ceremonia para su descanso, que aparte pues era un niño que ya debe de estar con Dios, etcétera, 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 ¿no? Le trató para consolar a los padres porque estaban preocupados porque no había recibido su hijo pues el sacramento del bautismo. Total, logró convencerlos, ¿no? Calmarlos, ya se fueron más tranquilos a casa, todo transcurría, todo lo normal que se podría esperar, ¿no? Para esta familia. La mamá, la señora, la joven
seguía yendo al cementerio a llevar pues alguna flor que se encontraba para su hijo, le llevaba alguna pelotita o algo, iba a visitar casi a diario al cementerio, ¿no? Básicamente. Para ella jamás esperó que después de una semana más o menos encontrarse o coincidió encontrarse con la persona que es encargada del cementerio, encargada de hacer la limpieza, ¿no? Coincidió y pues no se esperaba que le contara pues lo que le contó básicamente. No le contó todo porque creo que empatizó la persona al ser ella la madre, ¿no? De aquel pequeño que pues acababa de fallecer desafortunadamente. Pero básicamente lo que sucedía o lo que él contaba que sucedía era que al llegar al cementerio se podían escuchar llantos, un llanto de algún pequeño. Y es que en la entrada del cementerio hay ese lugar destinado para niños y niñas, ¿no? Básicamente es el área donde están destinados los angelitos, ¿no? O así le nombran. Y el resto del cementerio o al fondo del cementerio están los adultos, básicamente, o son sepultados los adultos. Entonces, el cuidador de ahí del cementerio, pues llegaba muy temprano para hacer sus labores. Y dice que de repente el primer día, que una semana después de la sepultura del niño, empezó a escuchar ese llanto, ¿no? Y el primer día no le prestó mucha atención, pensó que alguien había ido a visitar pues algún familiar y había llevado a algún niño, ¿no? Y que pues estaba llorando básicamente. Lo que después le extrañó fue que lo hiciera tan temprano, ¿no? De hecho, él se iba muy temprano para que no le agarrara la fuerza del sol barriendo, juntando o haciendo el aseo ahí en el cementerio, ¿no? Y él dice que entraba y se pasaba al fondo porque iniciaba del fondo hacia el frente, ¿no? Básicamente así iniciaba sus labores. Después, como toda historia de esta índole, el fenómeno se repetía y no solamente se repetía, iba en aumento. Volvió a ir otro día, se escuchaban llantos, ok, todo normal. Ya le empezaba a dar como ese pequeño escalofrío, ¿no? Pero seguía sin saber qué hacer, ¿no? No sabía qué pensar, no sabía si darle miedo o no. De hecho, creo que hasta ahí ese punto pues no tenía miedo. Después el llanto se escuchaba ya no nada más en la entrada del cementerio o del lado donde habían sepultado al pequeño, sino que como que seguía al Señor, decía, empezaba a seguirme, porque ya después le escuchaba ya cerca de donde yo estaba, barriendo, juntando basuras, y lo escuchaba pues cerca de ahí de donde estaba, ¿no? Y era como que lo seguía. Aquel hombre, de hecho dice que pensó que le dio lástima, ¿no? Básicamente pensó que el niño pues buscaba a su mamá o a su familia, entonces pues obviamente se enterneció. Dice que al otro día decidió llevarle una sonajita, ¿no? Una sonaja para que se entretuviera, juguetes o algo, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo, ¿no? Consiguió una sonaja y se la fue a llevar. Después dice que ya no escuchaba el llanto, ¿no? Y escuchaba el sonido de la sonaja. Lo que él lo alientó, dice, de alguna manera como que se sintió bien, ¿no? Dice, por lo menos ya no está llorando, está jugando con la sonaja, ¿no? Sinceramente el valor de este hombre pues a mí me sorprende, ¿no? Porque yo simplemente la idea de que alguien está llorando y no es alguien que esté ahí físicamente, entonces sinceramente pues a mí me daría mucho miedo, ¿no? Pero la persona o las personas mayores tienen otras experiencias y demás, y creo que lo manejan de otras maneras, ¿no? No todos manejamos el miedo o las situaciones de la misma manera. Entonces, básicamente dice él que le dio gusto, ¿no? Bueno, ya está jugando con la sonajita, le gustó la sonaja que traje. Es como estar llevándole regalos a un nieto, a un hijo, a alguien pequeño, ¿no? Básicamente, entonces la situación era bastante rara. Después se tornó más rara. ¿Por qué? Porque la sonajita pues venía escuchándose por todo el cementerio. Dice que cuando en el momento que sintió miedo,
fue cuando él tenía un lugar para guardar sus cosas, para ponerlos bajo llave, ¿no? Un cancel, un pequeño cuartito, ¿no? Y de hecho él caminaba y la puerta estaba como del otro lado, ¿no? Él caminaba como hacia espaldas de ese cuarto, ¿no? Y dice que se detuvo de repente porque escuchó la sonajita sonar dentro del cuarto. Ahí fue cuando sintió miedo. ¿Por qué? Porque pensó qué fue lo que vería al dar la vuelta y voltear hacia adentro del cuarto. Dice, ¿veré al niño o qué es lo que veré? Ahí fue cuando se dio, no sé si cruzó por su mente de que pudiera ser que no se tratara de un niño pequeño, pudiera ser que se tratara de otra cosa, porque ya le sintió miedo, ¿no? Él ya tenía que irse, entonces agarró valor y dio la vuelta, ¿no? De hecho se calmó, yo creo que se calmó el sonido de la sonaja y dio la vuelta y dice que miró la sonaja ahí en el suelo, ¿no? Donde guardaba sus cosas. Entonces lo que hizo, guardar sus cosas, sacó la sonaja y se la llevó otra vez al niño. Dice que le rezó, que no lo anduviera asustando, que por favor si era él no lo anduviera dando esos sustos, ¿no? Porque él creería que no pudiera soportar eso, ¿no? Que le daría mucho miedo, que por favor no lo asustara. Y a partir de ahí dice que comenzó a ir como más tarde, ¿no? Porque dice, a lo mejor es porque es muy temprano en la mañana, incluso está un poco oscura la mañana. Intentó ir más de día, ¿no? Y dice que cuando no soportó la idea de estar en ese cementerio ahí solo, fue cuando de nueva cuenta ese llanto lo seguía. Ya no escuchaba la sonaja, pero de repente dice que ese llanto no supo ni cómo ni en qué segundo hizo el cambio a un llanto que ya no se podía considerar de una persona adulta, de un niño, sino que ya era de una persona adulta. Entonces eso le dio más miedo, lo que es esto, ¿no? De que no es un niño, era el llanto de un niño, pero ahorita cambió completamente el llanto de un niño a un llanto que tú podrías identificar a una persona adulta. Entonces eso le dio mucho miedo y dice, dejó ahí todo lo que tenía ahí que hacer y él se fue y se salió del cementerio. Y al siguiente día ya dijo, pues me voy después de almuerzo, ¿no? Ya que haya personas, porque luego suelen ir personas a visitar a sus familiares, ¿no? Ya por lo menos yo no voy a estar ya ahí solo en el cementerio, ¿no? En ese panteón. Y fue cuando coincidió con la mujer, con la mamá de aquel niño, ¿no? Al que asociaban el llanto. Claro que no le dijo todo lo que él había pasado, simplemente le dijo que se escuchaba un llanto y le preguntó si ese niño estaba bautizado. A lo que la madre pues le contesta que no estaba bautizado y que el sacerdote no había tenido tiempo. Entonces cuando le dijeron que pues escuchaban esos llantos, la madre pues en su desesperación pues hizo todo lo posible y con la insistencia el sacerdote fue esa misma tarde a bendecir aquel lugar y a ofrecer pues en ceremonia de manera no sé cómo decirlo, de una manera simbólica el bautismo, ¿no? Básicamente. Y eso fue lo que hizo el sacerdote, ¿no? Porque para la señora debió de haber sido una preocupación tremenda. No sé, yo como ejemplo para visualizarlo utilizo como si tienes como la madre que tiene un niño enfermo, ¿no? Esa madre sabía que su hijo no estaba descansando en paz o que estaba siendo molestado por algo o quién sabe, ¿no? Entonces hizo todo lo posible para que ese mismo día el sacerdote ahora sí fuera y a ofrecer esa bendición, ese bautismo, ese sacramento básicamente. Y afortunadamente dicen para ellos se calmaron las cosas, ya no se escuchaba ese llanto o ya no tan seguido. De hecho que cuando se escuchaba aquel llanto volvían a llamar al sacerdote para que viniera a bendecir de nueva cuenta, o sea, por las esquinas de ese cementerio, especialmente de ese lugar donde descansaban los angelitos o los niños pequeños
venía a bendecir, ¿no? Y era como una señal, ¿no? Estamos escuchando ya otra vez el llanto de un niño y venga a bendecir, ¿no? Entonces era algo que se acostumbraba. De hecho, cuando me lo contaron decían que todavía seguía yendo el sacerdote, era como que agarraron esa costumbre, ¿no? Básicamente. Y sinceramente es algo que le haría la sangre a cualquiera, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque si en este momento, imagínate tú teniendo pequeños en casa, ¿no? Y escuchar que está llorando aquel niño o tus hijos, o escuchas un llanto y piensas que es el de tus hijos, y vas a la habitación de tus hijos y resulta que tus hijos estaban dormidos. Entonces no era el llanto de tus hijos. ¿De qué sería? ¿Quién sabe, no? Imagínate, pero aún si empiezas a escuchar llantos y vives solo, ¿no? O no vives con niños. Y son situaciones tremendas. ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo reaccionarías ante esos casos, ¿no? Y es que hay historias que cuentan esas cosas relacionadas con el llanto de los niños. En ese entonces, en ese pueblo, giraron en torno a eso un montón de creencias, un montón de especulaciones, tratando de dar explicaciones. Decían que aquel cuerpo de aquel pequeño sin bautizar atrajo, o fue como que atrajo a seres sobrenaturales, seres espectrales, que se intentaron aprovechar de aquella situación, ¿no? Básicamente, entonces esa es la creencia que está, ¿no? Y que aún rodea aquel cementerio, ¿no? Es que se atrajo a estos seres y aún anda, ¿no? Por eso es necesario ir a bendecir de vez en cuando esos lugares para que mantener a raya ese mal, ¿no? Que rodeaba ese lugar, ¿no? Un lugar que debería ser de descanso. Y bueno, en torno a los cementerios en los pueblos hay muchas historias, muchas situaciones, incluso ya no simplemente historias, sino cosas reales que realmente suceden. Por ejemplo, una de ellas, o sea, no te esperarías que te dijeran, ok, se está abriendo una tumba, o sea, está esa losa de cemento que ponen, o ese arreglo de cemento donde pues ahí está la señal, igual escrito el nombre de la persona, fecha de nacimiento y fecha de defunción de la persona, y que se agriete el cemento o el material del que esté construido aquello, y haya personas que digan que se están viendo los restos de aquella persona que hay en ese lugar. Es algo tremendo, una situación tremenda. Sin embargo, la situación se da o se hizo popular en una ocasión porque de cierto extremo de un cementerio, o sea, las fosas, las tumbas se cavaban pues bastante profundas, ¿no? Pero hubo una parte de un cementerio donde las fosas no pudieron hacerse tan profundas porque había un material, había piedra, había una peña ahí, donde no dejaba excavar más, ¿no? Y es que las personas pues cavaban a pico y pala, básicamente. Entonces no podían cavar más. Entonces las tumbas en esos lugares pues eran hoyos pues bastante pequeños, ¿no? La cuestión es cómo rayos, al cuartearse el cemento, el material de aquel lugar, ver los restos, ya ni siquiera o sea, la caja, o bueno, la caja se debió de haber deteriorado, pero ver directamente los restos, o sea, de las personas. Entonces son situaciones que tú no quisieras toparte cuando visitas a tus familiares difuntos en un cementerio, ¿no? Son situaciones bastante puntuales que se han dado y que han pasado, ¿no? Básicamente. Sinceramente fue una historia que a mí me llenó de miedo por el simple hecho de que digo, ok, si yo visito a una tumba y es que hay tumbas bastante antiguas, ¿y qué tal si se están abriendo y está sucediendo esto, ¿no? Por lo menos la idea te pasa por la cabeza, sinceramente, y es una idea pues bastante siniestra, ¿no? Desagradable de pensar, ¿no? Otras situaciones que se dan en torno a los cementerios son situaciones donde las personas, o hay personas donde no quieren ser sepultadas en el cementerio.
y esta fue la situación de una señora, de una persona mayor. De hecho me lo contó uno de los nietos, o bueno, era de la persona que me lo contó, era la abuela de esa persona, que dijo que ella no quería ser sepultada en el cementerio, ¿no? En el Camposanto. Y a pesar de que le insistía, le decían, ¿por qué no? Pues es que no quiero estar allá, mejor entiérrenme aquí en mi casa, ¿no? Eso es lo que decía la señora. Y resulta que cuando pues sucedió, pues enfermó, cayó en hospital, desafortunadamente falleció, y los hijos pues no le dieron importancia a lo que decía la señora, ¿no? Decía que, ok, no, pues ¿cómo crees que la vamos a sepultar aquí en casa? Mejor que esté ahí en el cementerio, ¿no? Como debe de ser, según el pensamiento de estas personas. Entonces, cuando fueron a sepultarla, ya estaba pues la sepultura ya hecha, ya estaban por meterla, o sea, el ataúd a la fosa, cuando de repente no cabe el ataúd, no cabe. Algo totalmente extraño, porque la persona que había hecho aquella obra, y pues es el hoyo y luego ponen cemento, ¿no? Unas paredes de ladrillos donde después pues va a ir el ataúd. Así se hacen las fosas o las tumbas, por lo menos de la zona donde yo soy. Entonces no cabía, y tuvieron que, o sea, de la pared, darle con un pico para lograr que entrara una de las esquinas, ¿no? del ataúd, porque no cabía y no cabía. Entonces las personas comenzaron a hablar, ¿no? Se empiezan a hablar la gente, o sea, de lo que escucharon, ¿no? Es que ella no quiere estar aquí, ¿no? O sea, se empezaron a hablar la gente, ¿no? Porque ellas sabían que aquella persona decía que ella quería pues estar ahí en casa, ¿no? Sin embargo, pues era decisión de los familiares, básicamente. De alguna manera u otra lograron que el ataúd entrara, se llevó todo pues conforme a lo planeado, simplemente ese pequeño contratiempo, ¿no? Y algo que sorprendió pues a los que estaban ahí pues impresionados, ¿no? De que de repente no cabía el ataúd no cabía en esa fosa, ¿no? Que ya había sido pues preparada básicamente. En fin, pasaron unos días y dice que todavía no terminaba ni siquiera el novenario, ya había terminado el novenario. Sinceramente no sé en qué tiempo sería, pero fue reciente, ¿no? Que aún estaban en casa de los abuelos, en este caso la persona que me lo contó, y dice que en una parte de la casa, o sea, tenían que salir afuera, o sea, los baños generalmente en los pueblos, o por lo menos en la zona donde soy, no las hacía la gente pegados a la casa, sino separados de la casa, y ya de ahí pues estaban conectados a una fosa séptica. Pero bueno, ellos tenían que salir al baño, ¿no? Y esa vez se les hizo tarde, era como la madrugada, no sabían ni qué hora era. Y de hecho creo que estaba lloviendo, o sea, y estaba relampagueando, ¿no? Esos relámpagos que en la oscuridad se ilumina todo, ¿no? Básicamente. Entonces, ellos caminaron al baño, fueron acompañados, creo que era quien me contó y su hermano o su hermana, no recuerdo, y fueron al baño. Y de hecho a un lado del baño habían hecho un pequeño horno y unas hornillas, porque la señora cocinaba afuera, ¿no? La señora cocinaba en el horno. Cuando quería hacer pan, pues ella le traían leña sus hijos, o mandaba a traer leña, y ella cocinaba pan, y después ahí en sus hornillas pues cocinaba su comida, le gustaba tortear. La señora era una señora de campo básicamente. Entonces, atrás de ese horno, o a espaldas de ese horno, tenía un pequeño jardín, ¿no? Y le gustaba tener plantas a la señora. Entonces, decían que caminaban por un pasillo, y ya enfrente del horno quedaba el baño, ¿no? Y a espaldas del horno el jardín, ¿no? Pero, o sea, la luz que encendían ellos no daba para iluminar el jardín, porque les cubría esa construcción del horno, de ese horno. Entonces, ellos ya venían del baño y habían apagado esa luz, y de repente venía nada más con la luz con la que estaba iluminado pues el cuarto donde estaban, ¿no? Y donde iban a entrar. Y de repente en el relámpago voltearon, no supo ni qué los hizo voltear hacia el jardín,
pero voltearon al jardín y fue en ese preciso momento que hubo el relámpago donde se iluminó que había la silueta de una señora con el pelo suelto, sentada o hecha como en cuclillas en ese espacio, y tenía su pelo largo y estaba volteando o dándole la espalda a ellos, y de hecho vestía una bata, y si no fuera por esa bata que usaba esa figura y lo que vieron, que los hizo relacionarlos con su abuela, porque si no, pues no lo hubieran relacionado, ¿no? Y la señora usaba unas trenzas y se las enredaba acá pues en su cabeza, ¿no? Pero en ese entonces la miraron tal cual con el pelo suelto y con esa bata, ¿no? Esas pequeñas batas que a veces usan las personas, las mujeres, para sentirse más cómodas, ¿no? Pero la miraron así y eso pues les dio muchísimo miedo, entraron corriendo y les dijeron a sus padres que habían visto a alguien ahí, que era una señora y que era su abuela ¿no? Y era cuando estaban en secundaria, tendrían algunos entre 12 y 15 años, ¿no? Porque de esa edad pues están uno en secundaria. Entonces miraron aquello y fue cuando fueron a revisar, llevaron lámparas y dijeron, pues ¿quién? No, pues no hay nadie, ¿no? ¿Quién los asustó? Y los niños, pues tremendamente asustados de que habían visto a esa persona en cuclillas, o sea, casi como agachada, pero dándole la espalda y con su cabello suelto. Dice, lo único que tenía era su cabello suelto y estaba usando una bata de las que ella usaba. Sinceramente esa fue la experiencia de esas personas, lo cual fue demasiado fuerte, donde pues hacen muchas relaciones, ¿no? Donde no quería estar en el cementerio y ella seguía apareciéndose en casa, ¿no? En esa casa. Ya a partir de ahí pues no la miraron, dicen que ya ellos nunca salieron de noche por ese lugar, ¿no? Si no había luz no salían, ¿no? Porque les daba mucho miedo que en cualquier momento, o sea, venir del baño y ya nada más esa pequeña vuelta, ves como cuando algo te obstruye la vista hacia el campo de visión, y tú tienes que caminar hacia allá y de repente volteas y ya ahora sí ves un espacio que tú no estabas viendo y de repente ves algo que te llena de miedo, ¿no? Una persona, en ese caso pues le relacionaron con su abuela, pero jamás le vieron el rostro, ¿no? Básicamente. Entonces, y fue la iluminación de un relámpago, ¿no? Porque las luces no alcanzaban a iluminar aquello, ¿no? Fue un relámpago, y de esos relámpagos, pues cuando está de noche, ilumina, ¿no? Es como cuando estuviera haciendo una luna así súper brillante, ¿no? Básicamente, y se ve claramente, ¿no? Se ve pues muy claro durante la noche. Entonces, en un momento de esos, fue cuando miraron a este ser, que identificaron como su abuela, pero les llenó mucho de miedo, ¿no? Porque sabían pues lo que había pasado, ¿no? Lo que estaba pasando, y que estaban viendo pues el fantasma de esa persona, ¿no? Sinceramente algo impresionante, que a mí me llegó esta historia y yo decidí compartírselas. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por escuchar, las personas que se han dado la oportunidad de escuchar estas historias. Compártanme su opinión por los comentarios, y si ustedes tienen historias relacionadas o de algún otro tema que quieran compartirme y quieran que que hable de esas historias en algún video, en algún próximo video, pues déjenmelo saber. Abrí una página de Facebook, les voy a dejar la información por la descripción de este video, así que ya pueden hacerlo, compartirme sus historias en un mensaje privado en esa página de Facebook, ok, se las voy a dejar en la descripción de este video. Esto fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias, les agradezco mucho el tiempo que me brindaron esta noche. Yo fui Carlos de Sobre Todo Yo, me despido, hasta el siguiente video.